Listo, un poco tarde, pero aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Listo, damos 2 minutitos y comenzamos. Bien, pues mientras vamos preparando el material, donde nos quedamos la vez pasada. Listo, ahí en esa parte me parece. Sí, justo. Ahí. Se cruzó otra cosa en este momento, entonces ya, por esto dije, bueno, pero ahorita me aplico. Y aquí estamos. 2 minutos y comenzamos. Listos. Estamos viendo la parte de la evaluación antropométrica. Ya hablamos un poquito de todas las fases del crecimiento, un poquito, ¿no? Cómo se va dando esta ganancia de peso y talla en las diferentes etapas de la vida. Y listo. Justo. Estamos viendo entonces el tema de evaluación antropométrica. Ya vimos un poco acerca de cómo es la ganancia de peso en ese primer año de vida. Recuerdan que dentro de los primeros 6 meses de vida es donde hay una mayor velocidad de crecimiento que aún se sigue perpetuando hasta el año, máximo 2 años de vida. Ya después de los 2 años de vida ya viene la etapa de la meseta. Crece, pero ya lo hace a una menor velocidad. Y después viene la etapa de la pubertad, donde también va a crecer en cuanto a kilogramos y centímetros, ¿no? Y eso va a ocurrir entre los 10 a 11 años en las niñas. Mira, ahí tiene documentos, si alguien necesita, dice ahí sí. Ajá. En cuanto a niños y niñas, va a ser muy diferente, ¿sale? Entonces tenemos que en las niñas va a ser entre los 10 11 años y en los niños va a ser entre los 13 y 14 años aproximadamente. Y va a depender mucho del estado nutricional en el cual se encuentra este niño para que realmente podamos tener esa ganancia de peso. ¿Sale? Entonces vamos a dar continuidad. Aquí lo importante de esta grafiquita es que vayamos vigilando esa curva de crecimiento durante las primeras etapas de la vida, porque es justamente donde ese impacto de la nutrición va a tener pues ahora sí que se va a ver reflejado en esos primeros años 5 años de vida, que seguramente si no tiene un buen aporte calórico, pues justamente este niño no se va a desarrollar de forma adecuada. Y esta etapa de los primeros 5 años ya no vamos a poder retroceder en algún momento de la vida, ¿sale? Entonces es importante que justamente garanticemos pues ese aporte calórico y esa calidad de alimentación para que realmente logre ese crecimiento adecuado, ¿sale? Que es importante también dentro de esta etapa es que pues justamente demos vigilancia, porque de pronto puede llegar a pasar lo que les mencionaba, ¿no? Que las mamás no se dan cuenta en qué momento se detuvo el crecimiento. Y es algo que es muy visible cuando podemos comparar a este niño con respecto a los demás y ver cómo se encuentra. Ahí nos va a dar una pauta de que algo está pasando. No sabemos qué es, pero algo seguramente está ahí que realmente lo vemos mucho más pequeño o más grande incluso o un poquito más en cuanto al peso que los demás niños. Y es importante cuidar la alimentación durante estas primeras etapas de la vida. Los niños no deciden qué comer. En esta edad generalmente los papás son quienes deciden qué alimentos ofrecer a los niños y prácticamente pues la responsabilidad de este tipo de alimentación va a depender mucho
de pues del tipo de alimentos que ofrezca los padres de familia como esa cabeza que va a organizar el tipo de alimentación. El niño no puede decir, dame esto, dame lo otro, lo voy a preparar así o así. No. Generalmente quien se encarga de poder combinar los alimentos y de darlos en las cantidades adecuadas, pues va a depender mucho de los padres de familia. Y ya veíamos esta parte de la talla blanco familiar, incluso la vez pasada si sacábamos el promedio, menores de 4 años, peso, talla, edad. Los dos, puedes combinar los dos, tanto peso, edad, peso, talla, edad. Todos te van a dar información. Para bebés menores de 2 años, ¿qué tablas se usan? Talla, edad y peso, talla. Todas esas las puedes usar. Tienes las tablas de la OMS, ahí viene, ¿sale? Aquí lo importante, ya veíamos en otro momento que de pronto peso, edad no lo utilizan tanto, pero para mí es importante porque justamente es el primer pico de crecimiento, entonces sí te puede dar un panorama de cuál es esa velocidad de crecimiento que tiene ese niño en estas primeras etapas de la vida. Ya va a depender mucho ahora sí que de las políticas de cada país, pero realmente una cosa es la parte política y otra la parte clínica, lo que realmente tú vas a valorar en el paciente. Obviamente por las políticas dicen, no, nada más peso para la talla para la edad y ya, justo. Pero realmente nosotros, en mi experiencia, te puedo decir que sí es importante un peso para la edad. Que cómo se interpreta si está en el percentil 15 el niño. Pues realmente 15 te habla de una desnutrición, me parece que ya son 2 desviaciones, aquí no tengo aquí. Mira, 15, aquí todo te maneja, parece que el 15, aquí no tengo otra. Pues hasta aquí todo te lo maneja normal sobre esta. Pero aquí 15 debe tener como 1 o 2 desviaciones estándar. Déjame ver, es que la 15 no me la sé. En base a esa tablita, vamos a ver la 15. Esta aquí tampoco tiene. La 15. Me va a faltar esa parte. Acá está. Es que ahí depende mucho, lo fraccionan en 50, 25, 75 y luego 10, luego 5 y luego 3 y ahí en esa lo pone 15. Sé cómo hacer nutrición parenteral y enteral. Ups. Pues justamente vamos a iniciar un módulo 2. El próximo viernes iniciamos un módulo 2 de clase en línea. Son 4 módulos, donde 2 días, 4 horas nos vamos a enfocar en la práctica de la nutrición enteral y 2 días con 4 horas práctica de nutrición parenteral. Práctica, no, sí necesita laboralmente las partes teóricas, pero nos enfocamos más en la parte práctica, ya hacerlo un poco más dinámico. ¿Qué cita más para desviación estándar o 1? Cualquiera de los dos, solamente aquí lo importante es que tú sepas qué significa. Porque en base a esta tablita me dice que esta percentil 50 pues al parecer está dentro del promedio, ¿no? Más o menos una desviación estándar. Aquí el 15 a mí se me hace que son como 2 desviaciones estándar. Aquí algo que... ¿Qué precio tiene las clases? No recuerdo qué le puse. Mándame un correíto, te lo pongo aquí y ya te mando la información, ¿sale? Es que ahorita en este momento ya de tantos precios, así no recuerdo qué le puse. Soy honesta. @gmail.com. Ahí envíame un mensajito y ya te mando la información, ¿sale? Si te interesa, ahí lo vamos a ver. Entonces va a depender mucho que utilices. Aquí lo importante es que tú sepas qué significa. Porque aquí me parece que está en la tablita, me está faltando más desviaciones estándar. Aquí 50, aquí yo esperaría 75, 85 es una. Aquí son seguramente 2 desviaciones estándar. Pero obviamente aquí en esta como tal yo lo que quería comentarles es el enfoque de esta grafiquita en específico es que realmente estemos vigilando que el niño se mantenga sobre así que una curva de crecimiento adecuada, ya sea entre más una desviación estándar o menos una desviación estándar, quiere decir que se mantiene dentro de ese rango. Sí, claro. Aquí es Luisa 157. Anótenlo por ahí. Y justo aquí ve.
Ay, Dios, que aquí luego la roba. Aquí está. Gmail.com. Ahí envíenme un mensajito y ya les mando la información. Ese es mi correo. ¿Vale? Y justamente es esa parte de estar vigilando que vaya creciendo de forma adecuada. Aquí lo importante, cuando se sale de esa curva, hay que verificar si la medición fue la adecuada o qué pasó en ese lapso de tiempo. Porque si de pronto aquí quizás fue solamente un pico, disminuyó, pero después se integró nuevamente, ahí no me preocupa tanto. Si quizás en lugar de haber estado aquí en una disminución de esa curva se sigue en picada hacia abajo, ¿qué está pasando para que no crezca de forma adecuada? A eso me refiero. Ya sea que tú utilices porcentajes de adecuación o tú utilices las percentilas, estas gráficas percentilares, o utilices la desviación estándar, aquí lo importante es que le des seguimiento en el transcurso del tiempo, para que en un momento identifiques en qué momento se detuvo ese crecimiento. Ajá. Y cuáles son los dos picos de crecimiento que son importantes, pues justamente ese primer año de vida y la etapa de la pubertad, que son dos focos rojos que si tú no los vigilas, pues obviamente son picos de crecimiento que si no se dan de forma adecuada, ya jamás vamos a volver a retroceder en el tiempo a esa edad, a eso me refiero. El niño ya no va a poder llegar a ser lactante otra vez, ya pasó esa etapa en su vida, y si no le dimos esa prioridad a ese crecimiento, pues justamente se va a ver reflejado durante las edades posteriores, donde ya no va a ser posible recuperar esos centímetros en talla. Les decía, por ejemplo, aquí, déjenme ver una chiquita que tuve hace un momento en la consulta, me llamó la atención, porque tiene 3 años, pesa 6 kilos, imagínate, 3 años, 6 meses, y pesa 74, cuando debe de pesar 99. Entonces, ahí realmente hay una diferencia de casi 25 centímetros. Y esta niña para los 3 años ya está en una meseta de crecimiento. Ya no va a lograr recuperar tantos centímetros en talla, a diferencia si yo lo hubiera visto quizás a los 3 meses o recién nacida, 2 meses, ahí es una mayor probabilidad de que esos centímetros en talla se recuperen y que se dé seguimiento a esa recuperación. Pero a los 3 años ya viene esa etapa del preescolar, donde es una meseta en el crecimiento que difícilmente vamos a poder recuperar. Para eso nos sirve nosotros conocer cuáles son esos picos de crecimiento, para poder garantizar que ese crecimiento sea correcto para esa edad, porque esa edad no se va a volver a repetir en algún otro momento. ¿Y cómo saber cuántos kilos y centímetros para su edad? Hay una tabla donde se basa usted. Sí, justo están las tablas de la OMS, las gráficas. Estas son gráficas y las otras son tablas percentilares, donde ya te viene la referencia numérica, tanto de peso para la edad y peso para la talla y hasta IMC por los grupos de edad. Mete aquí a la página de la OMS y ya te va a dar todos esas tablas percentilares. También lo puedes obtener ahí. Incluso ahí de pronto yo combino la OMS y NSHS. Ahora, recuerda que realmente una parte va a ser tu antropometría, pero tienes todas las demás opciones, la parte de la bioquímica, la clínica, la dietética. De pronto nos peleamos con cuáles son las mejores tablas o cuáles son nuestros desviación estándar o el percentil de la tata. Yo realmente no, sí, tengo en la página donde tienes en mi perfil, hay otro que donde estamos viendo la parte de nutrición enteral, parenteral, vemos la parte de concentración de fórmulas lácteas, también lo vemos ahí, y son los que hasta ahora, son los que manejo por ahora. Y ahí tú te puedes meter y entrar al momento que tú quieras y tomar tus tiempos en el momento que tú quieras. Ahí está. Y aquí lo importante, entonces decíamos que más allá de cuál es la mejor tabla, cuál es mejor, los mejores parámetros, que tú sepas que esto va a estar integrado en un todo. En ese proceso de atención nutricia vas a tener que tomar en cuenta la parte de la antropometría, los bioquímicos, cómo se encuentra bioquímicamente, clínicamente cómo está el paciente, y la parte de la dietética. En conjunto te van a dar un panorama general del paciente y además el entorno donde se está desenvolviendo, que también vemos que va a influenciar en cómo ese estado de nutrición se lleve a cabo, además de la fisioterapia o incluso la actividad física, va a cambiar muchísimo. Fórmula para un bebé de 1 año. Aquí, por ejemplo, para 1 año, fórmula de qué, de calorías o de qué, por el que. Para 1 año, todo el primer año son 100 kilocalorías por kilogramo al día.
Entonces, si todavía entra ahí en la rayita, serían 100 kilocalorías. Y si no, ya nos tendríamos que ir a la CDR, la ingesta diaria recomendada de energía para la edad. Ahí chécale, ahí sí me falta más información para poder resolverte esta pregunta. Gracias, Leno, por ese regalo. Uh-huh. ¿Sale? Entonces va a depender mucho de qué quieras usar, pero aquí lo importante que nosotros tenemos todas las herramientas y en la práctica diaria te vas a dar cuenta cuáles son las más útiles para ti. Yo, por ejemplo, yo respeto mucho quien hace las percentilas porque quizás ve ese paciente cada mes, pero yo, por ejemplo, en el hospital donde yo tengo que estar revisando cada semana esa recuperación, pues realmente no me sirve tanto en un mes, porque yo tendría que valorar si cada semana ese apoyo nutricional que estoy implementando me está llevando a esos objetivos que estoy buscando. Realmente que en el paciente hay una mejoría y una ganancia de peso. Ahí va a depender mucho, ¿sí? Pero lo importante es que tú sepas cuál te es más útil. Por ejemplo, este tipo de gráficas es muy completa cuando tú llevas un seguimiento del paciente en la consulta externa, donde tú lo ves cada mes y dices, lo voy haciendo su grafiquita y voy observando cómo va creciendo en el tiempo y se está recuperando, se mantiene. Es una información muy, muy adecuada. Igual, si tiene las desviaciones estándar, también te va a dar, bueno, se mantienen sobre este rango más o menos una desviación estándar, también te habla de un estado que está normal o con desnutrición leve, moderada, etcétera. O igual, utilizamos en mi caso porcentajes de adecuación y en base a ese porcentaje quizás la valoración previa estaba en 80 y ahorita está en 83, también puede ser. Está mándame un correo, Vanessa, o incluso en la misma plataforma aquí en mi perfil, ya está, tengo por ahí una página donde tú puedes verificarlos. Y si no, pues aquí estamos en este curso que vamos a iniciar. Tenemos @gmail. Y te mando la info. Ese es otro. Y justamente ya las clases, hay unas clases ya, pues ahora sí que grabadas de nutrición enteral, parenteral y lo que es concentración de fórmulas lácteas. Y ahí ya viene ya en mi perfil, hay un perfil de Hotmart y ahí tú puedes checarlo. Y eso es muy aparte, como gustes, ¿vale? Entonces aquí lo importante es eso, que le demos esa interpretación a cada uno y yo les recomiendo, o sea, yo te lo recomiendo en base a lo que yo hago. Quizás de momento alguien que ve otro tipo de pacientes, quizás no ve tanto en el hospital, ve quizás más en la comunidad o en la consulta externa o una población, por ejemplo, de niños de guardería, ahí quizás no lo voy a hacer cada semana, ahí quizás lo hago cada 3 meses, porque esa población conforme a la norma te dice que si el niño está normal, des un seguimiento cada 3 o cada 6 meses. Entonces ahí ya te va a servir esta grafiquita para poder presentársela a los papás y decir, bueno, mira, tu niño va creciendo sobre este carril de crecimiento, pero la vez pasada no creció. Te sugiero que que evaluemos cómo está comiendo para realmente garantizar que este crecimiento sea el adecuado. Ahí, por ejemplo, en una población, una guardería o un preescolar, ahí me serviría todo esto. O incluso en una parte de una escuela primaria, wow, estaría genial que aparte de estar vigilando, pues solamente toda la parte educativa, que vigilaran el crecimiento de nuestros hijos. Esto estaría más genial, pero bueno, eso es algo ya muy, muy extra, ¿no? Pero también importante que realmente tú te des cuenta, porque obviamente a veces como papás tienen tantas cosas pendientes que se olvidan con la parte de crecimiento. Quizás los primeros años de vida como que están más al pendiente de que esté creciendo el bebé, pero ya después en la etapa del preescolar y escolar como que se olvidan, pero también es ahí donde hay una merma de crecimiento si no se mantiene esa vigilancia, hay que tomarlo muy en cuenta. Son mis sugerencias, obviamente ya de papá o dependiendo de la población que tú manejes, vas a considerar cada que lo vas a estar valorando. Ajá. Yo por eso te decía, yo lo hago todos los días, estoy vigilando esa ganancia de peso en los pacientes, que hay algunos que tenemos que sí los pesan diario, pero hay otros que los pesan cada tercer día. Y aún así, cada tercer día me da un panorama de saber si esa cantidad de energía que yo estoy administrando le está permitiendo tener esa ganancia de peso. De eso se trata, de evaluar y que realmente todo esto que tú estés evaluando lo evidencies, o sea, se vea plasmada toda esa intervención tuya en el expediente clínico. O en este caso, si tienes pacientes en guardería o en un preescolar, que les informes a los padres de familia cuál es
su crecimiento de cada uno de sus hijos y que en algún momento si hay alguno con foco rojo, pues puedas invitar a los papás y platicarles cuál es su situación. Yo creo que ese es, yo en algún momento cuando empezaba todo esto empecé a ir a las primarias, a los preescolares a dar pláticas de nutrición. Lo hice pocas veces porque dije no, son hay mucha energía ahí, yo dije no, pero bueno, tenía que experimentarlo para saber si me gustaba o no. Y quizás a lo mejor un grupo más pequeño o grupos más pequeños para poder platicar con los bebés, con los niños y más allá con los niños son con los padres de familia. Porque a final de cuentas, quien otorga esos alimentos son los papás. Los niños se comen lo que les dan, pero qué está ofreciendo, qué tipo de alimentos ofrece mamá y papá, es lo que va a influenciar en el tipo de alimentación que llevan los niños. Ahí hay que checarlo desde ese punto de vista. Porque ellos no deciden qué comer, ellos no disponen de ese dinero para decir, yo tengo tanto dinero y voy a comprar esto y lo voy a preparar así y así, así. No, quien dispone o quien compra los alimentos y los ofrece en las cantidades y en las combinaciones son los padres de familia. Ahí sí. De pronto, es que toma mucho refresco mi hijo, pero ¿quién se lo está dando? ¿Quién le dio el dinero? ¿Quién le está aportando ese tipo de alimento a la familia? Pues son los padres de familia. Oye, pero es que come mucho esto y esto y esto, pero ¿quién? ¿Quién lo está otorgando? Y la mayoría de las veces es un adulto quien está aportando todo este tipo de alimentos. Aquí hay que definir de quién es la responsabilidad. Yo más o menos identifico que hasta los 12 años la responsabilidad de la alimentación es de los padres. Después de los 12 años ya no lo es tanto, porque estos niños ya vienen en la etapa de la secundaria y ya no le hacen tanto caso a los papás. Y aparte ya aquí ya entran más los amigos, que muchas de las veces va a buscar convivir con los amigos a través del, pues ahora sí que de lo que comen los demás, dice, yo también voy a comerlo. Y ahí ya se va a ver influenciado esa alimentación con respecto a los amigos que haya alrededor. Ahí ya no le va a hacer tanto caso a los papás. Pero todavía un niño menor de 12 años, pues no le queda de otra más que comerse lo que hay en casa. Así es, ni modo. Los papás son los que dirigen la orquesta. Entonces ya decíamos, esa talla blanco familiar nos va a ayudar para justamente poder estimar de acuerdo a la genética de los papás cuál es ese carril de crecimiento que va a mantener ese niño de acuerdo a esa genética de los padres. Si es niño o niña, pues ya le sumamos 6.5 a los niños y le restamos 6.5. Sobre esta nos vamos la vamos a comparar, vamos a pensar que dio 165. Esos 165 los buscamos en las curvas, en las gráficas, perdón, y justamente esos 165 buscamos, no sé, me quedó en la percentila 85. Ok. Por genética de los papás, este niño debería estar creciendo sobre la 85. Hay quien supera esa genética y dices tú, creció por arriba de la 95 y dices, wow, quiere decir que superaron la genética de los padres. Pero hay quien de pronto crece por debajo de esa genética de los papás y pues obviamente quizás son niños que en el transcurso de su vida han sido muy enfermizos, han sido hospitalizados, no han comido bien y todo eso se va a ver influenciado en estas etapas de la vida. Muchas cosas están pasando, pues realmente a mí me llama la atención que obviamente la parte de cuando los dos papás trabajan, híjole, a veces sí hay que tomar en cuenta qué indicadores antropométricos utilizo para estimación de peso de niños con discapacidad del 100%. Ahí, por ejemplo, va a depender mucho, por ejemplo, te dicen, es que va a variar muchísimo si está en silla de ruedas, si está encamado, algo así. Por ahí hay unas estimaciones sobre qué carril de crecimiento tú esperarías que crecieran. Pero a final de cuentas siempre lo vas a comparar con los normales, solamente que quizás en ese caso estarían creciendo sobre la percentila 25. Como no hay mucha de esta movilidad ni desarrollo muscular, pues justamente no va a haber tanto esa ganancia de peso. Un niño para que desarrolle estas habilidades motoras en su cuerpo, que se mueva, pues va a requerir justamente eso, movimiento. Y si no hay movimiento, el músculo se atrofia. Entonces no esperes que un niño si no hay movimiento, que tenga un músculo tonificado, sino va a tener menor cantidad de músculo.
Esa es una de las consecuencias que llega a pasar cuando tenemos mucho tiempo el paciente hospitalizado y que no se mueve y que no camina, pues justamente ese músculo se está consumiendo. El mismo movimiento de los músculos del cuerpo hace que esos músculos se estén manteniendo de forma adecuada, en combinación con una correcta alimentación. Por ahí hay varios artículos donde te habla de pues, todo el tratamiento para niños con discapacidad y ahí checar. Hay quien de pronto hay incluso gráficas de tanto para niños con silla de ruedas o con andadera y esas cosas. Va a haber muchos opiniones, ¿no? Hay quien dice si las usas y hay quien dice no con las normales. Entonces, pues toma las dos y en la práctica tú te vas a ir dando cuenta. Yo, por ejemplo, también más allá, puede ser que un niño me salga con desnutrición moderada, ¿no? O quizás hace poquito me tocó un niño con bajo peso y dices tú, ok, sí, realmente yo le preguntaba a la mamá, genéticamente el papá es delgado o su papá es delgado o usted, ¿no? La mamita pues bien, ¿no? Normal. No, realmente el papá no lo está dando, pero la familia de él, algunos de ellos sí son muy delgados. Y el niño se veía muy delgado, básicamente salió con un bajo peso, parece que IMC de la percentila 25. Ajá. Pero algo también tienes que ver dentro de la parte de la clínica es que físicamente no, sí, es mucho esa parte. Es que si lo clasificamos por las normales te van a salir con desnutrición crónica. Y mucho hay que ver qué tipo de discapacidad tienen. Por ejemplo, recuerdo un síndrome de West. Son niños que se depletan mucho porque están todo el tiempo convulsionando. Y ahí quizás en ese momento es, te va a salir sobre esa desnutrición, pero es seguirlo que si se mantenga sobre la percentila 25. Podría ser. Déjame por ahí, te voy a buscar esa información. Es que aquí en algún momento vimos esa clase de daño neurológico y ahí vimos que de acuerdo a esa discapacidad busca sobre qué percentila de crecimiento debe mantenerse. Ahí checar. En algún momento lo hicimos, pero si quiere checar la clase grabada, pues también puede estar quizás esa información en el canal de YouTube donde veíamos la parte del niño con daño neurológico. Ahí viene esa parte. Sí me acuerdo porque en esa clase ahí lo toco. Y entonces decíamos, este niño es muy delgado, ¿no? Pero clínicamente le preguntaba yo a la mamá, se enferma muy seguido, deja de comer, no sube de peso, está subiendo de peso incluso, pero tiene muy buen apetito y clínicamente se ve pues contento, se ve que se mueve, camina y todo eso. Entonces también corrobora que un niño que realmente está desnutrido no se va a mover, está muy apático, muy irritable, se enferma muy seguido, deja de comer, esa enfermedad tarda mucho tiempo en recuperarse, entonces parte de ese cuadro clínico de esa desnutrición. Pero acá en este paciente quizás un bajo peso o una desnutrición leve que decíamos en algún momento, son niños que se enferman por unos días pero se recuperan rápidamente. Quizás 1 o 2 días dejan de comer pero recuperan otra vez el apetito y ganan peso rápidamente. Ahí va a depender mucho que indagues sobre ese cuadro clínico para que puedas corroborar toda esa parte de cómo va mejorando el paciente o cómo lo encontraste y cómo lo vas a ir tú evaluando esa progresión de esa recuperación en ese paciente. Pero toma en cuenta todo el contexto, porque si tú nada más te vas a quedar con la antropometría, te vas a quedar corta con todo lo demás, porque si en algún momento no sube de peso y dices, ching, no me está funcionando, pero quizás te diste cuenta que antes tenía anemia y ahorita ya mejoró, a lo mejor antes tenía colesterol elevado, ya disminuyó, ya empezó a comer malas verduras, ya aumentó su ingesta de proteínas y todo esto, ya eso te habla de que tu intervención está siendo favorable. Pero si nada más te quedaste con uno, no te va a funcionar tanto. Y quizás de pronto en ese tipo de pacientes va a ser pues es de pronto difícil valorar esas situaciones, ¿no? Porque más convulsionan muy rápidamente y sus requerimientos son muy elevados. Son ahí valora varias cosas, Denise, para que tu evaluación sea más completa. Esa es mi sugerencia. No sé, ya vas viendo tú. Entonces ya veamos y justamente en estos niños, fíjate, aquí tal cual tú mencionas, ¿no? Tenemos la estimación de la talla por hombro-codo, ya aquí justamente en menores de 6 años, esta medición, yo realmente corroboro segmentos y corroboro
es esta situación. El menor es de 6 años, porque este segmento superior es el que mayor crece. La media abrazada decíamos que es hasta los 11 años. Antes de eso no funciona. Entonces no la tomes porque las proporciones del cuerpo son muy diferentes y no es útil para este grupo de edad. Solo a partir de los 11 años donde ya casi están prácticamente en ese crecimiento. El plano medio sagital cambia, así. No sé, recuerdo, hay una figurita por ahí como los niños va cambiando esa parte. Dice, la dieta para cirrosis hepática no alcohólica es solo soya y proteína vegetal. Híjole, ahí vas a tener que valorar de acuerdo a cómo se encuentra. Por ejemplo, no todos, un paciente con cirrosis, obviamente ya te habla de un daño hepático importante, pero también hay el hígado es el que se encarga de sintetizar parte de esas proteínas, pero igual si no le estás dando esas proteínas son pacientes que se van a desnutrir fácilmente. Ahora tienes que corroborar con la parte de laboratorios, en este caso un amonio, si en ese momento en el cuadro clínico que está presentando no está evolucionando con una encefalopatía hepática, sí necesita proteínas. Si está con el cuadro de encefalopatía hepática, pues vas a tener que ajustar el aporte de proteínas. En el caso de los niños no es como solamente proteínas vegetales, porque tienes que cubrir ese perfil de aminoácidos esenciales para que crezcan. En el adulto, como ya tienes ese tope de crecimiento, quizás no afectaría tanto, pero en un pediátrico sí. En ese sí tienes que asegurar que ese plan de alimentación tenga ese perfil de aminoácidos esenciales para crecimiento. Si no los otorgas, no va a crecer. Entonces, en lugar de estar apoyando en su crecimiento, vas a afectar ese crecimiento de ese niño, ¿no? Ahí quizás hablaríamos de un menor porcentaje de proteínas de origen animal, pero en combinación con las proteínas de origen vegetal. Porque sí, en el caso de los niños necesitamos aminoácidos esenciales y la mayoría de ellos pues justamente están en las proteínas de origen animal. No recuerdo si la relación es como de 60-40, algo así, para que puedas asegurar un buen aporte de aminoácidos. O sea, si no te puedes decir, exactamente es eso. Ahí déjame checarlo y en otro momento te lo comparto, ¿sale? Y para niños, me parece que ya habíamos visto esta ahorita que estoy recordando, pero bueno, niños mayores de 6 a 18 años, pues ya tenemos la estimación de la talla por rodilla talón. Aquí ya tenemos, por ejemplo, me gusta mucho por la parte del infantómetro que tenemos acá, mira. El infantómetro no, el antropómetro. El infantómetro es otra cosa. El antropómetro, y aquí justamente hace la medición. O incluso con una cinta métrica, no es tan específico realmente, pero sí te da una estimación de la talla. Eso sí yo lo he corroborado. Ya sea que lo haga por longitud y aparte tomo esta. Yo tomo las dos porque todo el tiempo voy a estarlo vigilando por una u otra y así me doy un aproximado si esa recuperación es favorable, ¿sí? Porque si ya me quedo con una no me es tan útil, tengo que corroborar las dos. E incluso yo en base a esa práctica digo, sí me funciona o si más o menos son similares, incluso yo lo he hecho. Esta, cuando la haces por estimación y cuando aplicas la fórmula, ambas son muy similares. Por eso te estoy diciendo, la práctica te dice, mira, sí funciona, sí me da una estimación aproximada de la talla. Entonces yo lo corroboro las dos y en base a las dos le doy ese seguimiento. No me quedo solamente con una, hago las dos. Y ya veíamos, ¿no?, la vez pasada, estas son dos formulitas rápidas que sí es importante que te las aprendas y te sacan del apuro rápidamente. Si tiene 3 años, esta niña que decíamos que tiene 3 años y pesa 6 kilos, 3 por 2, 6, más 8, 14. Debe estar pesando 14 kilos y pesa 6 kilos. Por ejemplo, ella salió con un porcentaje de peso de edad de 42. Es una desnutrición. Tiene 3 años. Aquí ya no la voy a poder comparar con los demás niños a su edad porque la talla que tiene de 74 centímetros es la talla de un niño de 1 año, no de 3 años. Entonces justamente aquí hay una afectación importante en la ganancia en talla. Y entonces aquí nuestro parámetro peso-edad ya no va a ser tan importante, tendríamos que ir con peso para la talla. Pero aún así, peso para la talla debe estar pesando 9 kilos y pesa 6,
pues aún así tenemos un porcentaje de peso talla de 69, más o menos como unas menos 2 desviaciones estándar, que nos habla de una desnutrición casi moderada, si no es que está grave. Aquí es importante. Sí, ese está bonito el caso de esa paciente, porque incluso está con una dieta, llega conmigo por una dieta polimérica artesanal, es dice, sirven estas fórmulas para pacientes con parálisis cerebral. Las anteriores, justo esta sí, para la estimación de la talla sí. Estas no te va a ser muy útil porque generalmente de pronto los niños, no todos, pero los niños de parálisis cerebral van a tener una afectación en su crecimiento. Entonces sí te da una estimación, pero tendrías que hacerlo muy específico. Dice, tengo un adolescente de 15 años con un peso de 23 kilos y talla 137. Mira, vamos a verlo aquí. Déjame ver aquí. ¿Cuántos años tiene? 15 años. 15 años. Si no, luego se me va a mover. Peso 23. Y talla 137. Es un poquito más grande para que se vea. 15 años, 23, imagínate que aquí no aplican estas para ese paciente. Pero por ejemplo, vamos a ver, peso edad, para 15 años debe de estar pesando, aquí las tengo, pero aquí no te voy a mover. ¿Es niño o niña? Adolescente, me imagino que es niño, o no sé. Si me quieres poner y si no lo hacemos con niño. 15 años, niño, muy bien, gracias. 15 años debe de estar pesando, 15 por 12, ¿cuánto? Saca talla al cuadrado por 23 en su peso teórico ideal. Dice 15 por 12. Son 180 meses. 56 kilos debe estar pesando su peso para la de 56 kilos. A ver, con la formulita que tú pusiste, hay quien puso una, ¿cuánto te sale ahí, Joel Flores, ¿no? Ahí cuánto le sale. Peso para la edad. Y luego tenemos talla para la edad de 15 años, es de 169. Ay, Dios. Talla edad 169, es lo que debe de medir. Y esos 137 centímetros que tiene corresponden a la talla de un niño de 9 años, 11 meses. Fíjate nada más. 9 años, gracias Irene. 9 años, 11 meses. Para 119 meses debe de estar pesando 31. Este es peso para la talla. Y tiene la talla de un niño de 9 años, 11 meses. Y este niño ya no va a crecer, ya tienes 15 años, ya no va a crecer, ya pasó su pico de crecimiento. Entonces incluso hay peso para la edad, ya tampoco no lo voy a poder comparar con los demás niños a su edad, porque ese niño debería estar midiendo 1,69 y está midiendo 1,37. Es ahí donde empiezas a evaluar todo esto. 23 entre 56% da 41. Tiene un 41% de peso edad, más para que lo visualices. Y 23 entre 31 nos da 74. Aquí, por ejemplo, 74%. Es una desnutrición moderada. Y talla para la edad está en 369, en 81. Sí, igualmente. Aquí, pues, que seguramente no sé qué síndrome tiene o qué situación tenga, pero seguramente la parte del crecimiento ha sido muy... no se ha vigilado de forma adecuada o no se ha recuperado. Y también tiene que ver mucho, si hay algunos síndromes, por ejemplo, en algún momento recuerdo este síndrome de West, que los niños sí son muy... y aparte los recursos en donde se encuentra también va a afectar obviamente el estado de nutrición. Y si el niño convulsiona o no se han sido controladas las convulsiones de pronto, sí son niños. Y aparte por la edad, entonces ya pasó muchísimo tiempo. Todo eso va a afectar en esta situación.
Solo con, ya te das cuenta que realmente le están faltando proteínas. Así es. Y obviamente aquí ya no va a crecer, aquí tendrías que dar quizás la IDR para la talla de 9 años, 11 meses. ¿Qué lo pones? Tengo que llevar una práctica, bueno, pero solo tengo a mi hermana de 17.6. Tengo que llevar a una práctica paciente pediátrico, pero solo tengo. Pues aquí hay alguien más, a ver, pregunta. O un vecino o algo ahí. Un voluntario por redes, ahí a ver quién se anima. Yo de pronto llevaba una vecinita aquí siempre me la llevaba de pronto a las clases. Le decía, bueno, te puedo llevar a mi clase para que te entrevisten mis alumnos, y ya se iba conmigo. Como ella tenía 2 niños, entonces ahí aprovechaba. Quizás algún familiar que tenga niños, ahí puedes aprovechar. Ya le invitas un café, un desayuno, algo así, para que te vaya contigo y va a ir. Sí, porque si no, pues así, pues como que no. Sí, yo ya no soy pediátrica, o si no iba. Si no me animaba a ir contigo, pero pues no soy. Ya estoy grandecita. Hoy iba a borrar todo esto, pero listo. Sé cómo desde un paciente en cama o silla de ruedas no le puedo hacer bioimpedancia. Pues no sé si es adulto o es pediátrico. Ahí sí los adultos, yo de adultos no te sé decir, ¿eh? Bioimpedancia pues no hago tanto, generalmente en silla de ruedas igual, peso, edad, peso, talla, edad y todo esto, y me voy dando en cuenta todo lo demás. Dice, en este caso que no más podemos esperar es ese caso. Ay, sí, no. Pero fórmulas de atención nutricional, pero pongan más específico, no sean así. Tengo que adivinar qué es eso, pues no, la pregunta un poco más completa. Dice, voy entrando a la carrera de nutrición hace un mes. ¿Alguna recomendación? Pues aprende, acude a tus clases, pues ahora sí que conforme la práctica, y obviamente en este momento estás iniciando a recabar toda esa información, pues estar abierto a ese aprendizaje más que nada. Y en medida de lo posible que puedas empezar a practicar, esto estaría bien. Ya te puso, mira. Entonces no más podemos esperar en este caso, fórmula. Pues ahí sí, no sé a qué se refería Joel, pero bueno, ahí te puso. Si ya le entendiste, pues ahí está. Muy bien. Y justamente me acuerdo, vimos el perímetro cefálico la vez pasada, sí es cierto. Nos quedamos en las reservas corporales. Las reservas corporales, justamente el perímetro braquial, y aquí tenemos en esta parte el perímetro de brazo y el pliegue cutáneo tricipital. Aquí es donde nos quedamos, cierto. Y justamente el perímetro de brazo pues aumenta 0.5 centímetros por semana. No aplica tanto esta técnica del ISAC, ¿no? Porque realmente aquí estos niños no los podemos poner de pie, pero realmente en los bebés, en los prematuros, sí esta estimación del perímetro de brazo es muy importante, porque sí aumenta 0.5 centímetros cuando tiene un buen apoyo nutricional. Eso realmente nos apoya muchísimo. Así es que si de pronto no tienes tantas herramientas para hacer esa valoración, pero tan solo tienes el peso, ya la talla de pronto la puedes estimar, pero esta medición sí es muy objetiva en el caso de los prematuros, porque realmente va creciendo esta parte del perímetro de brazo. Eso sí, te puedo decir que las veces que lo he hecho, es tangible esta medición y va aumentando esos 0.5 centímetros. Entonces, ya aparte de todo lo demás que ya vas a poder integrar en esa recuperación nutricional, puedes integrar también la parte de los centímetros en el perímetro de brazo. Ahí está. Y es muy útil, muy útil. Y más porque aquí se forman reservas de grasa, y obviamente también la parte muscular incrementa en este grupo de edad. Es muy importante. Aquí te mencionaba que solamente hay que asegurar que la medición sea en la misma posición todas las veces, de preferencia, porque sí cambia mucho de acuerdo al movimiento de la manita del bebé, en qué posición lo vas a hacer. Entonces sí trata de recordar por lo menos que sea la misma posición todas las veces que lo haces, porque ahí sí va a cambiar. Y aquí decíamos que no importa qué brazo, porque en ellos pues no hay todavía esa habilidad
tanto la parte diestra o el zurdo, no aplica aquí. Cualquier brazo te puede dar esa estimación. Y teníamos la parte del pliegue cutáneo tricipital, que en lo personal, por ejemplo, es más fácil tomarlo en el desnutrido. Yo te puedo decir que en la práctica, el desnutrido y en el paciente prematuro, o sea, se desprende fácilmente. Ahora lo ideal sea con no me acuerdo si por aquí puse el plicómetro, este es el bueno, el Harpender. ¿Por qué? Porque las puntas están más suaves. Esas puntas están redondeadas y no lastiman la piel del bebé. Al igual la cinta métrica, vas a decir, no, esta cinta métrica no es la adecuada. Pero en los prematuros, la piel del prematuro es muy delgada. Entonces yo prefiero utilizar estas cintas que son un poquito plásticas para no lastimar la piel. Obviamente, en la medida de lo posible, pues ya utilizas no me acuerdo cómo se llama, la metálica, y ahí sí. ¿Ha tomado el curso? No, pues es que realmente acá no aplica. Sí conozco algunas cosas, pero no me aplica mucho acá. Porque muchos de mis pacientes van a estar entubados. En un hospital no los tengo en las mejores condiciones, como quizás en una consulta externa o los pacientes normales. Por eso no me aplica tanto, porque voy a decir, no, esto no es la técnica correcta. Yo sé que no es la técnica correcta, eso me queda clarísimo, ¿sí? Pero mis pacientes son estos y tengo que aprender a adaptarme a esto, ¿sí? Porque esto no aplica aquí, tú me repruebas en esas técnicas, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo le hacemos en un paciente entubado? Dime cómo lo pongo de pie para hacerle la medición. Eso no se puede. Solamente aquí lo que hacemos es con el mismo paciente nos guiamos en ese mismo parámetro y ahí nos vamos dando seguimiento y estamos integrando todo lo demás. No es lo mismo un paciente sano que tú ves en la consulta externa a un paciente hospitalizado, es totalmente diferente. ¿Sale? Entonces ahí te vas a tener que individualizar a tu paciente. ¿Cuáles son tus herramientas que te van a ser útiles? Yo ahorita te estoy hablando del paciente hospitalizado, del que veo todos los días, ¿sí? Pero no del que veo con las técnicas, o sea, el deportista. Yo no veo deportistas, porque ahí es donde aplicaría toda esa parte. Pero yo no los veo porque no es un área que a mí me guste, ¿sí? A mí me gusta mucho la parte del pediátrico en hospital, que es a lo que me dedico. Ahí sí me puedes preguntar, pero de los otros no sé. Y justamente es donde lo que tenemos, no es lo mejor, pero es qué vas a hacer con las herramientas que tienes en este momento. Y aún así yo te puedo decir, en estos niños cuando yo les he dado el seguimiento, aumentan estos 0.5. Así como aumenta 0.5 en centímetros del perímetro de brazo, también va a aumentar la parte del pliegue cutáneo tricipital y aumenta 2 milímetros. Ahí sí te puedo asegurar. Y más en el niño desnutrido donde justamente puedes tomar esa medición. Incluso aquí el plicómetro, mira, en el paciente obeso cuesta muchísimo tomar un pliegue cutáneo tricipital, porque no sabes si es grasa o si es músculo. Entonces ahí de pronto sí me ha costado. Pero en un desnutrido se desprende tan fácilmente y ahí tú le das ese seguimiento y dices tú, wow, es muy específico. En un prematuro también se desprende fácilmente, es muy, no sé, es muy flexible ese tipo de músculo, de esa área del brazo en ese sentido y lo puedes hacer. Y justamente, aunque no es la técnica que, como tú mencionas, ¿no? Pero realmente lo que hay, porque un bebé no se puede poner de pie ni para nada, o sea, ahí más o menos te vas adecuando, pero aún así, aún tomando la misma medida en la misma posición, sí hay un incremento. Y esto a la par tú lo vas a corroborar con la ganancia de peso, con la ganancia de talla, con la mejoría de los parámetros bioquímicos, con la parte de los bioquímicos, clínicos y dietéticos. Todo eso se va a corroborar y tú vas a poder ver eso ahí justamente. Y clínicamente cómo se ve el paciente, ya se ve más reactivo, más contento, más feliz, ahí también se va a ver. Si yo nada más me quedo con una, no me sirve. Por eso te digo, toma en conjunto todas. Si tú nada más te casas con una, no funciona. Aprovecha más, ¿no es cierto? No, de las medidas, me refiero, medidas. Ajá. Sí lo conozco, pero pues no lo he tomado. Y pues no, y ni lo va, bueno, pues ni lo voy a tomar porque todo eso no me va a aplicar acá, por eso no lo he tomado. ¿Qué significa TLR? Ay, ¿dónde está eso? TLR. No sé qué sea TLR. ¿Dónde puse eso? No tengo TLR. A ver, no sé qué sea eso. ¿No puse aquí? No tengo esa palabra. No sé. Eso no lo puse. A ver, no sé qué sea.
¿sale? Entonces justamente, por ejemplo, aquí es otro plicómetro, ese es el de me parece es el de Lange, me parece algo así, algo así, y ese tiene las puntitas, gracias Nieves, ajá, el de las puntitas, pero esas están puntiagudas, ese no me gusta, porque ese sí me va a lastimar esa pielecita del bebé, ese no me va a gustar. Quizás para un niño más grande sí lo puedo usar, pero en el bebé no lo uso. De verdad, si yo lo pellizco a ese niño, la mamá me va a ahorcar. Entonces, las mamás son quisquillosas con sus hijos y los defienden a más no poder. Así es que tócale a su hijo y lo lastimas y vas a ver cómo va a estar la mamá contigo. Ya me imagino. Entonces, por eso somos muy cuidadosos con ese bebé. No le puedo dañar al momento de tomar esas medidas. Ahí debes de tener mucho cuidado. Sí, porque si en un momento lo rasguñas o lo llegas a cortar con la cinta, híjole, te metes en una bronco total que no te imaginas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso prefiero hacerlo así, aunque sé que no es lo más adecuado, pero es lo que tengo en ese momento. Y es esa piel del bebé. Uh-huh. Es muy delgada ese bebecito, ¿sale? Normalmente es a las 7, hoy empecé hasta 7:30 porque pues ahí tuve unas situaciones, entonces por eso. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es de pronto me preguntaban, ¿y cuál es la fórmula? Esta es una de las fórmulas, el porcentaje de la reserva de masa grasa. Ajá. Ahora, generalmente no es lo mismo la grasa de un bebé prematuro a la de un adulto. La del adulto ya está más estandarizada, ¿sí? Pero en los bebés no, porque todo el tiempo están creciendo. Y si todo el tiempo están creciendo, va cambiando su composición corporal. Un bebé es más grasa. ¿Por qué? Porque justamente esa grasa que tiene en su cuerpo la requiere para hacer frente a esa demanda de crecimiento. Tú te das cuenta que un bebé está más hecho bolita, es más, dices, ay, está bien gordo, ¿no? Pero aparentemente está gordo, pero cuando tú lo percentilas está normal. Su proporción de grasa es mayor. Ajá. Conforme él va, fíjate nada más cómo va cambiando, conforme va creciendo, a partir del año de vida, ahora ya va disminuyendo ese porcentaje de grasa y va aumentando la masa muscular. Y justamente esa masa muscular se va a acumular en las piernas para ahora ayudarle a mantenerse erecto y poder dar sus primeros pasos. Por eso de pronto no sé, por ahí están haciendo ya algunos estudios donde ya van a estratificar cuáles serían las recomendaciones de grasa por grupo de edades. Pero yo digo, híjole, está complicado porque justamente el crecimiento del niño es muy diferente en cada edad. No sé si te das cuenta, por ejemplo, en la etapa del escolar, antes de la pubertad, estas reservas en los brazos, tanto en las niñas como, pues me acuerdo más en las niñas, no sé si los niños tengan tanto ese crecimiento en cuanto a los brazos, dicen las niñas, ay, es que tengo unos brazotes. Esos brazotes se llenan de grasa para hacer frente a ese segundo brote de crecimiento. Después, esa grasa que estaba en los brazos, pues justamente ya va a cambiar de zona y va a empezar a formar el cuerpo de la niña. Cambia. Dije, wow, qué impresionante. O sea, la naturaleza es muy sabia. Uh-huh. Sí, a las 7, entre 7, puede ser entre 6, 7, 7:30 de la noche. Uh-huh. Así es. Ahí lo importante es que hay que observarlo en los niños y es lo que yo he observado. Digo, ah, mira qué interesante. En todos estos 15 años que tengo practicando la pediatría, eso he aprendido y es lo que te comparto aquí. No es de libro, es de experiencia, de hacerlo todos los días. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Por ahí de pronto yo me decían, bueno, a ver, y me enojo, porque si de pronto me dicen, es que esta fórmula es mejor y no sé qué. Mira, yo hacía mis cuentas, todos los días veo 30 pacientes, ahorita veo más prematuros, pero he visto de los demás, 30 diarios, por 5 días son 150, por un mes son 600, por 12 meses son cerca de 7,000 pacientes al año, 7,000. ¿Qué podría yo aprender con 7,000 pacientes al año? Muchísimo. Y es lo que yo te comparto aquí, es la experiencia. Mucho de esto que te digo ni está escrito porque no me he dedicado a escribirlo, ¿no? Si acaso a lo mejor te escribo mucho la práctica en el formulario o lo que vemos en las clases, te lo doy práctico. Pero es lo que yo he hecho, lo que me ha funcionado y lo que sigo haciendo, lo que realmente me ha funcionado. Digo, esto si lo haces así, te va a funcionar. Esto si no lo haces así, pues no te va a funcionar. Yo te lo digo tal cual, ¿sale?
porque ya lo he visto, ya lo aplico. No es como que me lo sé del libro, no me lo sé del libro. Muchas cosas ni me sé del libro, las he practicado y me gusta más a mí la práctica, 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 porque ahí aprendo más. Uh-huh. Y esta reserva, ahí viene la formulita, nada más vamos a sustituir todos los datos que ya tomamos el periodo cutáneo tricipital y el perímetro braquial y ya nos da un porcentaje. Uh-huh. Y el valor de la percentila es 50, aunque esta referencia ya viene, me parece que este es de Frisancho, híjole, no la puse. Y me falta, no puse esa bibliografía. Y aquí nos falta el valor de la percentila 50, pero este es Frisancho. Uh-huh. Y aquí igual sustituyes tal cual los datos y te va a dar un porcentaje. Y también nos dirá de cómo hacer casos clínicos. Sí, de pronto hay algunos que ya he subido, chécalo también acá o en el canal, ahí también. Incluso en esto, en la parte de las clases en línea, yo solamente me estoy enfocando en casos clínicos. La teoría la vas a encontrar en todos lados, donde quieras, sí. Pero la práctica de cómo hacer un caso clínico no lo encuentras en cualquier lado. Ese es el punto. Y te voy a decir, a ver, te voy a guiar, incluso los casos clínicos los hacemos en conjunto. A ver, vamos a ver, dime cuánto te salió a ti, cuánto me salió a mí, y lo hacemos en ese momento, en vivo, en ese momento, ¿sale? Y esa parte, la teoría tú la encuentras en cualquier lado. Teoría es leer y estar revisando, ¿sí? Porque eso también lo requerimos. Pero la parte práctica, de pronto que alguien te diga, a ver, mira, vamos a hacerlo así. Primero checa esto en el expediente, el 1, el 2, el 3, y así es como le damos solución. Y eso nos enfocamos en esa parte. Uh-huh. Porque yo noto que eso es lo que no hay, ¿sí? Nadie, o sea, la neta, nadie te dice, nadie te comparte la experiencia. ¿Por qué? Porque les da miedo. Porque piensan que si yo te digo todo, después van a decir, ¿para qué buscamos a Luisa? Si ya nos dijo todo. Pues sí, probablemente. Después es lo que llega a pasar. No es cierto. Porque realmente requieres tú generar tu propia experiencia. ¿Tendrá algún diplomado que recomienda de nutrición pediátrica que se encuentre en línea de casualidad? Como tal diplomado en línea no te sé decir. No sé. Pues no sabré decir si hay alguno. Ajá. Uso de las gráficas de CDC. Sí, en algún momento ya también usamos, en un momento ya vimos esa parte. Yo creo que terminando esto, pues ya vamos a retomar esa parte de las percentilas y vamos a ver y desviaciones estándar. Vamos a hacer unos ejercicios, pero ya yo creo que terminando este tema, que ya casi, ya ahí lo vamos a ver. Uh-huh. Así es, mi maestro dice, no nos cuenta sus experiencias, sus casos. Fíjate, no todos, no todos te platican, porque obviamente yo ya pasé por esas etapas donde decía yo no voy a decir nada a nadie, porque después ya no me van a buscar a mí, entonces ya no lo voy a decir a nadie. Después dije, no me voy a morir algún día, muchachos, voy a morir, pero no me quiero ir con todo esto. Así es que por eso estoy aquí, de platicona con ustedes, que podría irme a dormir, pero yo sé que algún día me voy a ir. Y si todo esto en algún momento a alguien le sirve, adelante. Pueden hacer con ellos lo que quieran. Pónganlo en práctica, porque aquí generalmente yo te puedo compartir toda esta parte de mi experiencia, pero hasta que tú lo pongas en práctica, tú vas a generar para ti ese conocimiento, ¿sí? Porque hasta ahorita tienes información. Hasta que tú lo pongas en práctica, vas a generar tu propia experiencia, tu propio conocimiento. Yo les digo a mis alumnos o a mis practicantes, yo te voy a compartir todo lo que yo sé. Algo que no te voy a poder platicar o compartir es la experiencia, mis frustraciones, mis corajes, mis tristezas, mis alegrías que ha pasado por todo este tiempo, pues tú las vas a vivir, tú tienes que experimentarlas para que ahí crees tu conocimiento. Pero pues yo te comparto lo que yo sé hasta ahora. Ay, ya nos va a correr aquí. Pues aquí otra vez nos vamos a quedar ahí, chicos, porque ya nos va a correr aquí la sustancia esta de la sustancia, esta parte del ajá. Hay veces diario y un día, yo también tomo clases de otras cosas, por eso es que un día a la semana no doy. No sé ahorita qué día va a ser, pero hasta ahorita probablemente mañana sí nos veamos aquí, ¿sale? Y qué más importante, pues ya, nos quedamos en las reservas, lo voy a anotar por ahí porque si no se me olvida, porque ya aquí me perdí, como que de pronto, nos quedamos ahí en las reservas y nos vemos el día de mañana, ¿sale? Para seguir ahí y nos quedan muchos pendientes. Ya me dijeron las gráficas que traen mucha inquietud en esa parte. Pero bueno, ya paso a paso van a ir resolviendo todas esas dudas, ¿sale? Muchísimas gracias por su atención y nos vemos por aquí el día de mañana para seguir platicando acerca de esta
pues lo que es toda la nutrición pediátrica, que solamente en eso sé, ¿sí? Adultos no sé nada, acuérdense, ¿sale? Bye, descansen rico y nos vemos el día de mañana. Bye bye, gracias. Gracias a Leno por ese regalito y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bye bye, hasta mañana, descansen rico, duerman rico y hay que recuperar energía, ¿vale? Bye bye. Aquí vamos a ver.